Voy a agrandar, como digo, el thumbnail y una vez que lo agrande vamos a añadir las variantes de thumbnail que faltan para prototipar este flujo de subida de archivos. Bien. Si me ponéis etiquetas en rojo, como las que me pusieron hace un rato porque no aparecía, yo las leeré con gusto. Venga. Hoy estoy un poco más despierto que el día martes, ¿eh? De verdad. Sigo ni en mi cuenta de trabajo ni en esta cuenta personal con la herramienta, la nueva herramienta, las nuevas características de herramienta de comentarios. A mí no me apareció y a mis compañeros tampoco. No sé si alguien de la comunidad lo tiene ya. El único que vimos que lo tiene es Andy, que nos lo mostró ayer en la UX Talk. Tomás dice que a mí también me apareció. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal? ¿La probaste o no, Tomás? Bastián también ya la tiene. Bueno, el último pringado soy yo. Qué bueno, bueno, me alegro que la estéis disfrutando. Componentes. Esto tenía 64 píxeles, si mal no recuerdo. Correcto. Creo que en principio, no sé si poner un 128. Vamos a probarlo. Me pregunta, a ver, aquí. Aro dice que no lo tiene. Tam dice que no tiene ni en el trabajo ni en la personal. Bastián pregunta si reiniciamos Figma. Yo reinicié Figma, encendí máquinas, las apagué, hice todo. Nada. Cristian dice que no la tiene. Tomás dice, en un plugin toco un botón y me marca las medidas. Todas las medidas. Con la opción de Figma tengo que hacer una a una. Ya. Lo que estás diciendo, Tomás, entiendo que es la herramienta de Figma no es tan completa como el plugin, ¿verdad? Bueno, por lo menos no son calcetines. Exactamente, dice Tomás, claro. Venga, voy a ir a... no sé si... voy a probar 128. Ay, no, perdón. El UI 3 me sigue jugando malas pasadas. Es verdad que aquí parece demasiado grande. Esto... a lo mejor me pasé un poco, vale. Me pasé un poquitito. Vamos a ponerle un... si tiramos de nuestros valores de Tailwind o Verita... si tiramos de nuestros valores de UXFOMO Design System, podemos ir a 96. Me parece más interesante hoy por hoy. Vamos a ver. Vale. Si hacemos un poquito más grande la modal, que estaba en 640, correcto. Podríamos llevarla por ahí más o menos. Si la ponemos en 768, podríamos agrandar un poquito el espacio de drag and drop, hacerlo un poquito más cuadrado y que quede más o menos bien esto. Venga, vamos. Dijimos 96 por 96, todas. Cuando hace un momento comentaba el tema de la paleta de la herramienta para generar paleta de colores, si les parece bien, si les gusta el tipo de resultado que tiene, podríamos utilizar la herramienta esa para generar el Light Mode y el Dark Mode de esta herramienta y montar todas las variables en el archivo. Hoy no, en otro vídeo, pero tiene buena pinta. Si cojo las 12 lo podía hacer, ¿no? Sí. Vamos a poner otro 96. He visto que Raúl publicó algo y alguien más también sobre una release note de Figma con novedades. ¿Eso es ya salió o está
el evento para apuntarse. No, ¿lo habéis visto? Yo algo leí, pero muy por encima hoy y no me quedé con la copla. A ver, bueno, esto está así. Antes. Yo me voy a tachar que el tamaño de la paleta y la modal es un poquito más grande. Ok. Esto también lo apunto como he hecho. A ver, Tomás responde. Olivan. Sebastián dice, claro, pero el plugin te genera elementos nuevos en el Canva. Mientras que la nueva herramienta de Figma, no. Eso lo veo a favor. Oliván. Dice Tomás, sí, dice Tomás sobre la release note. Sí, el 1 de abril, correcto, el martes que viene. Hay que apuntarse como en las anteriores. Bien, bien. Buen dato. Por cierto, ahora que te leo a ti, Tomás, os recuerdo, a partir de la semana que viene, los directos en la TAM cambian de hora. Yo aquí en España lo sigo siendo a mis 20 horas, pero en los países de LATAM va a ser 1 hora antes. Entonces, lo que voy a hacer es, cada martes y cada jueves, como hago siempre en Discord, voy a poner los horarios. Pero que sepáis que a partir de la semana que viene es 1 horita antes, en LATAM. Bien, continúo. Tenemos imagen, file, archivo genérico, y teníamos otra preview, o a ver dónde estaba. Grid de recursos, podemos subir archivos, podemos crear paleta de colores a partir de una imagen. Pegar una URL, esto estaría. En algún punto yo tengo algún otro formato. Nuevo thumbnail de Figma File. Claro, esto no es de Figma. Es file de archivo. Esto es imagen. Es verdad que dijimos que, si mal no recuerdo, que el de Figma lo podíamos mostrar hoy por hoy en imagen. Sí. Por el momento lo voy a dejar así. Y lo que voy a hacer sí es, fijaros, aquí está. Correcto. File estaría hecho. Esto lo voy a dejar como todas. Miento, el upload falta. Y una cosa. Voy a poner info. El upload lo voy a... No es upload, es uploading. El estado o el tipo, ¿no? En realidad sería el... Bueno, no, es el tipo, porque el estado son el over y el default y el over. Correcto. Venga. Vamos a hacer un poquito de espacio por aquí. Estas variantes que voy a crear ahora las voy a preparar para que podamos prototiparlo y que sea un poquito, que tenga un poquito más de chicha. Primero, vamos a hacer las de uploading. Voy a hacer espacio por aquí, hacia abajo. Vamos a coger este tipo de cosas primero. Ordenar. Ordenar. Dijimos image, file. Los estados son default, y over. Ok, el uploading ahora. Esto va a tener un poquito de chicha hoy, si es posible.
De base voy a mostrar, a ver, ¿cómo podemos hacerlo? De base iba a usar la de imagen, pero creo que voy a usar una sin nada, con el color liso. Por lo menos en esta primera, por lo menos ahora mismo. Después se puede actualizar la variante. Entonces, en Type, Uploading. Esto no está dando error ni nada, así que va bien. A ver, alguien pregunta... Correcto. Sí, Antonio Trevis dice, en México sería las 12. Sí, correcto, las 12. Iván dice, ¿las UX Talk también cambia de horario para Latam? Sí. Muy bien marcado ahí el tema, Iván. Los dos directos a la semana cambian de horario y también la UX Talk de los días jueves. La UX Talk son las charlas que hacemos en Discord todos los jueves. La de ayer estuvo bastante buena, ¿eh? Con Bastián ahí presentando su proyecto. O el proceso de su proyecto. Bueno, Tomás le responde. Cristian dice, recuerdo que ayer lo comentamos. Claro. Cristian dice, recuerdo que ayer lo comentaron y creo que si cambian también. Sí, correcto, están respondiendo todos. En Argentina será a las 15 horas, en Colombia a las 13. Perfecto, perfecto. Gracias a todos por compartir esa información. Venga, me cambio de monitor ahora porque estaba en el del chat. Ahora que estoy aquí. Veamos. En principio, este de uploading no van a tener texto por ahora. Lo voy simplemente a ocultar. Pero lo que quiero hacer es poner algún tipo de microinteracción o una pequeña animación que nos sugiera una carga. Podría poner una cosa, un loop así un poco loco, pero podríamos hacer algo real. Bueno, no, algo real no, pero algo más... Sí, bueno, algo más real para jugar más con el tema del prototipado. Por cierto, voy a prototipar como hacía hace un año o más. Hace un montón de tiempo que no prototipo en Figma, con lo cual hay temas, hay herramientas como las variables o las condicionales que no las utilizo, porque sinceramente nunca las apliqué. Las debería practicar y traerlas aquí. Y si alguien me las quiere explicar algún día en una UX Talk, yo encantadísimo lo escucharé. Bien, para mostrar algún tipo de barra de progresión, vamos a crear un pequeño componente que podría quedar como definitivo o podría funcionar para lo que es el prototipo de hoy. Entonces, ahora vamos a hacer lo de siempre. Voy a generar un frame que se va a llamar frame. Va a tener, por ejemplo, de alto unos 6 píxeles. Me parece que está bien. Metamos unos radius completos. Esto lo voy a convertir en un componente directamente. Bueno, más que frame le vamos a poner... ahora mismo... Loader. No. Loading. Bar. Por ahora. Lo pongo con el guión bajo para que esté oculto. Vamos a tirar de opacidad, por ejemplo, un blanco con 5% de opacidad. Y ahora voy a cogerlo, una instancia, y la voy a poner en el interior de esto. Ahora mismo se ajusta con los parámetros que tiene este auto layout y lo voy a cambiar. Lo voy a poner en el centro horizontal y en el centro vertical. Es verdad que aquí se ve demasiado poco y le voy a dar un poquito más de intensidad a el color blanco.
para que se vea un pelín más. Probemos con 10. A ver, con 15 se ve ya, pero... Venga, con 15. Bien, el ancho, ¿cuánto le dimos? Vamos a dar un tamaño de los nuestros, porque si no... Uy. Aquí sí le podríamos dar 64, un pelín más. Bien, perfecto. No sé si el 6 es demasiado grande. Bueno, no sé. Ya veremos. Bien. Ahora, loading bar. Vamos a mostrar un nuevo frame en el interior de color completamente blanco. Todavía no metemos colores y lo voy a hacer así. Lo voy a poner con un píxel en esta... Bueno, a este le voy a poner, por ejemplo, rango. Hago una variante de este componente y le voy a poner state. A la primera le voy a poner empty, por ejemplo. Si tenéis algún nombre mejor, me lo decís. Y esta sería, por ejemplo, fillet. Y el range va a ser de 64 píxeles también. Ahora vamos a crear una pequeña animación con esto. A ver qué comentarios hay. Estáis hablando de lo de ayer. Cristian decía, ¿cuál es el atajo para mostrar el canvas en modo esqueleto? Yo, Cristian, utilizo Shift Control 3. Y en Mac utilizaba, si mal no recuerdo, Shift Comando 3. Pero seguramente alguien usa algo de Control O algo así. Aquí en el chat hay alguien que utiliza otro atajo de teclado. Yo siempre uso con Shift Control O. A ver, correcto. Shift Control O y yo con Shift Control 3 también. Da igual, gracias Tomás. Ya tienes la info, Cristian. Venga, voy a coger esto y dije voy a crear una pequeña animación. Entonces, pongo prototype, conecto esta con esta y le voy a decir que tenga un after delay, que empiece con un after delay, sin demora, bueno, sino con algo. Vamos a ponerle 75 milisegundos y que empiece. Y si mal no recuerdo, era change to, y el start animate. Esto iba a generar todas las 300 milisegundos, me parece demasiado rápido. Vamos a meterle más. Por ejemplo, 2600. Vamos a probarlo. A ver si era así. Correcto. Vamos a ponerlo en pantalla completa para que lo veáis y lo pongo en zoom. Vale, no va a volver porque es solamente de ida. Nuestro progress bar funciona. O nuestro uploading, mejor dicho, ¿no? Ya lo tengo aquí. Perfecto. Esto me lo cargo. Y si, por ejemplo, yo ahora lo quiero mostrar o lo quiero probar en otro frame, y Miguel dice, en MacOS es Shift Comando O. Bravo. Ay, no lo vi. Momento. Perfecto. No, ahora, la verdad es que mirándolo con el Progress Bar completo, los 6 píxeles me parece demasiado grande. Podríamos llevarlo a 4. Mirad.
Si cogemos, primero vamos a coger lo que es el range, el frame range de dentro, y vamos a decirle que el top sea un top and bottom. Y esto quiere decir que si yo cojo estas dos variantes y en lugar de 6 le pongo, por ejemplo, 4 píxeles, fijaros que el range se cogió los 4 píxeles. Y si nos venimos aquí, son cosas muy simples, pero siempre está bien recordarlo. A ver, vamos a probar. Creo que queda un poquito mejor. Bueno, ahora me parece que está bien. Vamos a darle un poquito más de más tiempo, es decir, hacerlo un poco más lento. Prototype, en lugar de 2600 vamos a ponerle 3600. Pruebo otra vez. Ok. Recargo. Bien. Cierro y ya tenemos esto. Voy a tacharlo porque lo tenía apuntado aquí también. Progress. Ahora, me voy a apuntar aquí el tiempo. 3600 milisegundos desde que empieza hasta que termina. Este valor lo necesito recordar o tener apuntado porque lo voy a usar en el siguiente prototipo que voy a crear. Dijimos, mirando la imagen, partiremos de una primera imagen con la modal. Vamos a poder arrastrar, no desde el prototipo, pero vamos a poder arrastrar o pinchar en otra variante que no hice, que es la de el más, si mal no recuerdo. Bien, vamos a cerrar otra vez. Bueno, vamos a hacer una nueva. Otra variante más. A esta variante que falta le pondré también de nombre empty, como al loading de aquí arriba. Type empty. En principio, no se me ocurre ningún otro nombre ahora. Es verdad que la empty, bueno, no, la empty debería tener un estado default y un over, correcto. Lo que pasa es que no va a tener el cerrar. Entonces, el close. Por el momento, entonces quiere decir que lo oculto. También oculto el texto. Lo voy a ocultar ahora porque a lo mejor lo uso en algún otro momento. Se queda así. Si activo prototype, funciona bien. Evidentemente, la vuelta no está porque... A ver. Ahora estoy un poquito... Debería estar el close... ¿No lo habíamos generado? Bueno, ahora lo vamos a probar. Ok. Y el empty, en principio, va a tener... Y vamos a pensar en este estado inicial. Cojo todas estas variantes y las paso a... ¿No lo cogió? No lo cogió, no sé por qué. Si lo hago a mano, tendría cogido algo que no era. Vamos a ponerlo como empty. Pero, un momento. En realidad, cuando no hay ninguna... Bueno, miento. Voy a dejarlo así y esta la voy a poner como empty, porque esto sí es un estado que podríamos tener. Y en este ejemplo me va a servir. File empty. Vale, lo que voy a hacer aquí es, aunque no tenga mucho diseño, podría, por ejemplo, juguemos con opacidades. Vale, vamos a coger un icono de este color que estaba en 200 o 300, si mal no recuerdo. No, 999, no digo nada. Lo voy a copiar y lo voy a reutilizar. Creo que es uno de 24 por 24 o 32 por 32.
24 por 24, tal cual. Lo voy a pegar aquí. Esto también va a estar en el centro, lo diré, vertical y horizontal. Y aquí, más que poner un upload, yo pondría un más, un plus, ¿no? Estoy preguntándolo y me respondo yo solo sin leeros. Soy un genio. ¿Tengo el plus o no? Tengo el plus. ¿Es demasiado pequeño? Es verdad que está en 24. No. Sí, está en 24. Pero claro, el plus no ocupa tanto espacio dentro del contenedor como el upload. A lo mejor podría aquí, mientras que no tengamos un diseño final, coger el 24 por 24 y llevarlo un poco más grande este icono. Mostrarlo, por ejemplo, el 32 por 32. Bueno. Quizás también podría... No, lo voy a dejar así. Pensemos, si el botón, que también va a cambiar, está en 200, es verdad que aquí estamos usando un, dije 999. Vamos a ponerle un 200 por el momento tener el mismo color que el botón. Que el label del botón, mejor dicho. Ok, si yo me fuera al prototipo y voy a quitar... bueno, no. La modal aparece con el blur de fondo. Si yo cargo esto... Tomás me decía antes, empty habría uno solo con un... Correcto, me lo decías mucho antes. Hola Iseli, muy buenas y bienvenida a la comunidad que te sumaste hace poco. Por cierto, ¿habéis visto en la comunidad de Discord esta toda la gente que se metió entre ayer y hoy? Le pregunté a las personas que se metieron y me lo imaginaba porque suele pasar cuando ocurre eso. Hay alguna persona que está estudiando en algún curso, dieron el nombre por ahí, que compartió el enlace a la comunidad entre otras personas de ese mismo curso. Y claro, así en 24 horas entre ayer por la tarde-noche y hoy a la mañana, o hoy al mediodía, habían entrado, no sé si 6 personas y eso, que no está nada mal. Así que bienvenidos. Veamos, tenemos aquí el estado, una cosita. Es verdad que no se ve. Imaginaros que esto tuviera imágenes ya cargadas. Si cojo Resource, vamos a meter... no sé por qué siempre tiramos de... o yo tiro de gente, ¿no? De personas. Me gusta ver gente real. Pensemos en un recurso que fue en una modal lleno de recursos. Y vamos a ver cómo funciona el botón de plus. Hay algo que cambiar igualmente entre el estado de default y over. No sé qué pensáis. Lo cogí bien. Resource. Si yo lanzo esto otra vez, se va a tener que... Bien, se carga. Vale, bueno, se ve. Lo que pasa es que... ¿Qué opináis si ahora mismo al stroke que hay por defecto, qué opináis si le damos el mismo color que tiene el stroke dashed del drag and drop? Y lo mismo, al stroke del thumbnail, cuando hacemos over, le ponemos el mismo también color que el stroke dashed. Voy a hacer eso. Otra vez me hago una pregunta y me respondo yo mismo. Pero como no veo etiquetas en rojo ahí arriba, veamos. Decía, drag and drop. El stroke está tirando de blanco con opacidad. Blanco con 30 de opacidad. A ver cómo quedaría nuestras...
yo me juego que es esta, la de 20, a ver, o la de 15. Sí. Dije 20, ¿no? Vale. Bueno, en principio me parece que está bien. Ahora veamos el drag and drop en over. El stroke de drag and drop. Blanco en 40. Bien. Blanco en 40. Por cierto, una pregunta. ¿Habéis visto el cover que hice para este vídeo? Cuando ayer, por la noche, después de la UX Talk, me puse a generar la emisión y por ende la cover de este vídeo, dije, voy a hacer algo diferente. Y también el croquis que veis en la cover lo generé con ChatGPT. Sí, Tomás, justo, está hecho con IA. Sí. Lo hice con ChatGPT y a ChatGPT le dije en un segundo prompt que le borrara el fondo. Y tal cual. Lo arrastré a Figma, donde genero todos los covers. Y quedó bien. Bueno, muy simple, pero un poco diferente. Quería hacer experimentos. Por cierto, si algún día queréis que en algún directo o en algún vídeo muestre cómo yo construyo las covers solamente con Figma, sin usar ninguna otra herramienta de diseño, pues lo puedo hacer, ¿eh? Es como un trabajo muy de UI, porque evidentemente es una imagen, pero como hay que trabajar mucho con colores, con opacidades, con degradados, imágenes y eso, Iván dice más minimalista. Y Tomás dice, el salto que dio GPT es increíble. La verdad que sí. La verdad que sí. Bien, lo había pues, hablando, se me fue. Teníamos el 30, correcto, era 30, ¿no? Sí. En realidad podría usar aquí el target, ¿no? Bueno, nunca me acostumbré a usar el target. Si yo, por ejemplo, estoy aquí y digo colores seleccionados y cojo 30, en teoría, seleccionar los 4 que usan este color. Correcto. Estoy aprendiendo cosas. Bien. Dije 40 en blanco, que era el stroke dashed de el drag and drop. Voy a recordar otra vez. Perfecto. Esto quiere decir que, vale. Bueno, va cogiendo, es verdad que está aquí ahora mismo, pero va quedando más o menos bien. Ok. Ahora decía, el modo empty tiene solamente un cambio de default a over con el stroke. Tendríamos que, si estamos dando a esto los mismos colores que el botón, debería coger el icono y pintarlo de blanco, gris casi blanco como el botón. Sí. Venga, el botón tenía el label en color base white, blanco. Lo voy a poner en base white, pero sí. ¿Lo tenía abajo de todo o arriba? Ya ni me acuerdo. Aquí. Vale, bueno, bien, vamos bien. El fondo sí me parece que me gustaría dejarlo porque no quiero ponerlo con el color de fondo de la propia modal. Bueno, poquito a poco va quedando mejor esto. Pregunta. Esta sí que no sé qué decir, ¿eh? No sé qué responderme. A el microbotón para eliminar un recurso antes de enviarlo, ¿lo hacemos un pelín más grande o no? O
Así como tenemos un icono, ojo que esto es nuevo, ¿eh? Así como tenemos un icono en el centro vertical y horizontal para añadir, podríamos olvidarnos de este botón y podríamos tener un estado del thumbnail con un icono de trash, de cubo de basura, en el centro vertical y horizontal. Creo que sería un poquito más limpio y tendría mucha más relación con el estado vacío del thumbnail. ¿Qué opináis? A mí eso, yo ya dije que no me iba a responder, pero estoy a punto de responderme. Dice Iván, ¿es el ChatGPT pago? Tengo el Plus, pero no sé si esto de ChatGPT de imágenes es solamente con el Plus. Si alguien, o es con el gratuito. No sé si alguien lo puede confirmar. A ver. Díaz Rodríguez Jacobo Emanuel, bienvenido. El añadir puede ser al inicio, por si hay muchas imágenes. Vale, esta es buena la que dice Jacobo, voy a decirte, porque tu nombre es kilométrico. Él dice, debería estar el añadir al principio por si hay muchas. Sería interesante si hubiera muchas. Dijimos que aquí no vamos a poner muchas más. Aquí añadiríamos una fila más y, por ejemplo, 12 o 16 y ya está. No vamos a poner muchas. Porque intentamos hacer que esta imagen sea, que esta aplicación sea lo más realista posible y no se va a comer tantas imágenes en la caja de prom. Iván dice, abajo a la derecha de cada foto, o se puede quitar la caja para añadir y que salga un modal cuando le da al más. Sí, es con ChatGPT Plus, dice Miguel. Ok, Aru dice, Juan, el icono de basura lo pondría en la esquina inferior derecha. Ah, vale, pero dentro del thumbnail. Aquí. Pero ojo, aparecerá, sí, en el estado over, ahora lo vamos a construir igualmente, ¿eh? Pero el estado over aparecerá con la imagen de fondo. A lo mejor ponemos una opacidad. A ver, ¿qué más? Juan Tomás dice, dejaría el clic en el thumbnail para una preview. Una preview. Pero un momento, una preview en la modal. Esa preview en la modal, más que una preview con clic, creo que la haría con over, simplemente, en desktop. Para no tener un nivel arriba de varios niveles. Algo que dé más información de lo que se subió. A lo mejor podría ser esa especie como de modal que pueda tener quizás una miniatura un poquito más grande. Sí, ¿no? Así, creo que lo habíamos comentado. Y el nombre del archivo o algo así habíamos hablado. En realidad lo habíamos hablado para cuando estuvieran metidos dentro de la caja de prom, pero podríamos mostrar el mismo componente. Me encanta la participación de hoy. Iván dice, estoy de acuerdo con Jacobo. Hay doble camino con el plus y el drag and drop. Sí, correcto, correcto. A ver, es verdad que hay dos caminos. Está el drag and drop y el plus. ¿Estáis diciendo que esto lo dejarías? A ver si estoy entendiendo. Quitarían este estado aquí y le dejarían Claro, está el sube y es... Claro, podría no ir el plus. Ver solo el más. Ver solo plus. Ahí me perdí. Pero bueno, voy a seguir con lo otro.
Me perdí. Decídmelo con etiquetas rojas, por Dios. Veamos, esto por el momento lo voy a dejar y voy. Vamos a trabajar con lo del trash, con lo del eliminar. Aquí teníamos estos botones y sabemos que no los queremos, ninguno. Entonces, lo voy a coger, voy a hacer la selección múltiple y los elimino. Hostia, no lo eliminé bien, no lo cogí bien, ¿eh? Ah, aquí, correcto. Estaba cogiendo el elemento dentro del componente o de la instancia del componente. Las elimino, ya está. Al eliminarlo, la propiedad de show close se va a ir. Perfecto. Y básicamente el icono de trash, en principio vamos a probarlo abajo y a la derecha, como decía Aru, va a tener que ir en en imagen y en file. En empty evidentemente no, ya veremos si se queda o no. Y en uploading no, pero pregunto, ¿el uploading debería tener un cancel? En realidad sería un poco raro porque yo estoy viendo un upload, pero no sé ahora mismo cuál de los archivos está subiendo. Mientras tanto voy a trabajar con el botón de eliminar. Veamos. Por lo pronto voy a ver si tengo un icono de trash. Tengo un icono de trash. Lo dejo por aquí. Esto, por el momento lo tenemos y le dejo add. Le pongo un add. ¿Se llamaba add o cómo se llamaba? Perdón, empty. Joder. Icono de trash. Venga. Dije que va a ser en over, con lo cual va a ir en estas dos variantes. Pero también dije que le vamos a poner en over una opacidad para que el icono se vea bien. Yo no quiero, no sé qué pensáis, pero yo no quiero que el clic de eliminar esté solamente aquí. Le voy a dar clic a todo. Sí, le voy a poder dar clic a todo y borrarlo. Esto quiere decir que, primero, me vengo a esta variante y voy a recordar qué cojones tengo dentro. Tengo el resource y nada más. Tampoco mucho. Vale. Atomic Design. Vamos a generar un pequeño frame que se va a llamar overlay. Lo voy a hacer con un tamaño genérico sin variables, 128 por 128. Bueno, es un poquito grande. Vamos a darle este mismo, aunque después va a funcionar con cualquier tamaño. Vamos a darle 96 por 96 y lo voy a hacer, como digo, a mano. Y no tengo otro componente aquí mismo que se llame overlay, ¿no? No. Con lo cual me puede valer esto. Sí, puede valer lo que estoy haciendo. Lo componentizo. Madre mía, qué palabra. Lo convierto en un componente. Lo voy a pintar como todavía no tenemos colores, voy a coger nuestro gris casi negro y le voy a poner una opacidad, por ejemplo, del 40%, en principio. Y ahora cojo esto, una instancia, y la corto y la pego en primero la variante image, over. La pego. Se van a romper cosas, no pasa nada. La hago flotar de forma absoluta. ¿La veis? Ya la estáis viendo, ¿vale? Entonces, lo que hago es, a mano, Dios mío, ¿cómo hablo? La ajusto al tamaño de este thumbnail y lo que hago es, voy a configurar las constraints para que funcionen con este tamaño de thumbnail o con otros que a lo mejor nuestra herramienta puede tener. Ahora os voy a explicar. Si yo cojo así esto, supongamos que lo redimensiono. El overlay se ríe de nosotros. Entonces, para los que no controláis constraints, cojo la instancia de overlay y le digo que a lo ancho crezca de izquierda a derecha
hacia la izquierda y hacia la derecha, y a lo alto desde abajo hacia arriba, o desde arriba hacia abajo. Esto quiere decir que cojo la instancia y ahora, en teoría, el overlay nos va a acompañar. Perfecto. Bien, es un 40. Ahora, cojo esta instancia de overlay, que ya tiene todos estos parámetros, la copio, me vengo aquí al file over y lo que hago es lo pego. Se pega justo debajo de frame. Si la comparo con esta, es verdad que aquí... A ver, un momento. Aquí tenemos un resource y el overlay está así. Se ve por arriba. En esta tenemos el frame y el overlay, claro, está funcionando. No sé si en este caso el 40% va a valer. Dijimos que esto puede tener un nombre o un par de filas de texto. Vamos a probar. Bueno, en principio lo voy a dejar así. Fijaros, lo he pegado y las constraints siguen estando las mismas y está todo igual. Esto quiere decir que también va a funcionar con una instancia de file. ¿Ok? Bien. Ahora, lo que me falta es coger este icono, que no lo voy a convertir en botón ni nada, porque en realidad dijimos que va a ser todo esto botón, y lo copio, me vengo a la primera variante, que es la image over, lo pego, queda por encima de... Bueno, ahora se pega de forma... Se pega y se comporta como cualquier elemento dentro de un auto layout, pero lo voy a hacer flotar de forma absoluta, va a quedar por encima, lo voy a llevar abajo, perdón, tanto no, lo voy a alinear con el margin right y el margin bottom del contenedor, o bueno, del espacio que ocupa el resource. Las constraints van a ser derecha y abajo, ¿para qué? Para que cuando yo redimensione, siempre se mantenga en el mismo sitio. A lo mejor ahora mismo, fijaros, yo lo puse, dije voy a alinearlo con el margin right y el margin bottom, pero queda horrible, porque queda como pegado y no se entiende nada. Lo voy a separar. Y lo voy a separar en, no sé si 8. 8, a ver. Sí, en 8. Pero lo que sí voy a hacer es llevarlo, no sé si a blanco o a... Sí, a blanco. Si teníamos esto en blanco en over, venga, en blanco. Vamos a probar con el prototipo. En teoría tiene que funcionar, si mal no recuerdo. Si está cogiendo bien esto, estamos actualizando. Sí, bueno, está un poquito grande. A ver, bueno, no sé. No sé si me gusta tanto en blanco. No sé si me gusta, digo... No sé si... Hay algo que no me termina de funcionar. Creo que es el color del overlay. Lo veo el icono, pero no lo veo como quiero. No sé si al overlay, en lugar de ponerle de un 40, le voy a meter un 60. Voy a probar. 60. Lo hice el cambio en el componente padre y fijaros cómo se actualizan las instancias. También, Atomic Design. 60 dije. Voy otra vez al prototipo. Vale, ahora me está funcionando un poco mejor. Ahora lo estoy viendo, pero no sé si es... Le puse 8, pero vamos a ponerle 4. Estábamos a 8. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. He movido, pero las constraints se mantienen. Vamos otra vez al prototipo. Vale, ahora me está funcionando mejor. Lo que pasa es que me sigue chocando un pelín que esté a la derecha. Entendí lo que sugería Aru, pero... vamos a probarlo en el centro vertical, en el centro horizontal y vertical. Ahora mismo no voy a cambiar las constraints por si echamos para atrás. Creo que lo voy a dejar en el centro. Es verdad que se tapa,
pero creo que, no sé, hay algo que me convence, ¿eh? He visto muchos comentarios y voy a leeros mientras tomo té. A ver, aquí hay muchos comentarios. ¿Dónde me quedé? Me encanta, se armó la polémica, dice Iván. A ver, me quedé en la etiqueta roja de aro. El icono de basura lo pondría en la esquina inferior derecha. Tomás dice, dejaría el clic en el thumbnail para una preview. Vale, eso ya te lo leí. Tomás dice algo que... Estoy de acuerdo con Miguel. Y de poner la X solo al hacer over en el thumbnail. Miguel, esto quiere decir que estaría... Un momento, cambio de... Ay, perdón. Sería, esto sí, esto no estaría vacío. No sé, eso no sé si me convence, ¿eh? Podría no ir al plus. Podría no ir el plus. Voy solo el plus. Ja, ja, ja. Se armó la polémica. Iván, ¿vos decís que votás por solo el plus? Dios mío, esto es un bar. Sí, creo que es bastante claro, dice Iván. Claro, la función del plus. Clara la función del plus. Tomás dice, el único problema de dejar solo eso es que perdés información. No mostrás que se puede hacer drag and drop y no mostrás los límites. Estoy de acuerdo. Habría que testarlo, dice Iván. Miguel dice, yo voto por el plus y al hacer la acción de tirar el archivo no parezca para hacer el drag. ¡Pi! No, ya me colapsé. Dice Iván, la info puede quedar cerca de la caja más grande. Esto es interesante lo que dice Iván. Si estoy entendiendo lo que dice Iván, es interesante, como digo. Yo dije que no pondría una modal ni nada por encima que tenga algún tipo de interacción, porque ya estamos en una modal. Dije que a lo sumo mostraría algo como una especie de thumbnail más grande, como una vista previa, como las vistas previas que nos muestra Chrome cuando sobrevolamos las pestañas. Pero si estoy entendiendo lo que dice Iván, creo que puede ser interesante. Iván dice que si yo sobrevuelo los thumbnails, que la información me aparezca aquí, ¿verdad? No sé si he visto algún caso así, pero es interesante. Y me surge una duda, no sé si hacer... No sé qué opináis. Pero bueno, eso sería mostrar esa información en una caja dentro de este contenedor al mismo nivel que el bloque de drag and drop, donde no pueda hacer nada. Yo voy a estar sobrevolando y voy a estar mirando. Pero no sé si el usuario en algún momento, o si yo usuario voy a querer irme con el ratón a la parte de la información. No lo sé. No lo tengo muy claro, pero me dejaste pensando. Tomás dice, Juan, ¿el trash no tendría que ser un icon button? No, porque, como dije, yo pondría clic, Tomás, en todo el thumbnail. Es decir, aquí me aparecería la manito de link, lo pincharía donde sea y eliminaría el recurso que hemos añadido en la modal. Miguel dice, creo que queda extraño el trash icon. No termina de verse bien. Es el tema del trash icon, porque también podemos poner cerrar, un close. Hay muy poco espacio para lo pesado que es el icono. Visualmente hablando, ¿no? Y sí, en lugar de esto ponemos un
un cross. ¿Qué opináis? Sigo leyendo. Y centrado, mucho mejor. Vale, estás hablando del trash. Jacobo dice, se ve bastante bien. Sí, en el centro es el mejor. Vale, ¿estáis de acuerdo que por lo menos el icono está mejor en el centro? Eso sí. Queda mucho mejor centrado y se toma también. Aquí, Marlon Delgado. Bienvenido, Marlon. ¿De dónde eres, Marlon? Dice, hola Juan Paul, centrado se ve mejor. Y más teniendo en cuenta que se puede cliquear en cualquier lugar para eliminar. Jacobo dice, eso de los over me dan miedo para cuando se desarrolla y no se ven móviles. En móviles ya veríamos qué hacer. Incluso estoy pensando si en móvil le daríamos a nuestra herramienta todas estas posibilidades. Y si la mejor opción es que en móvil tenga menos opciones disponibles, como algunas otras, como varias herramientas de las que usamos en el día a día. Es una pregunta, ¿eh? Iván dice, jajaja, pero bueno, que hayas pensado en otra posibilidad, ¿no? Ahí no, ya me perdí. Ado dice, queda mejor en el centro, pero el icono es muy grande. Iván dice, me perdí la parte de no agregar otro modal porque ya estamos en uso. Ya estamos en una modal, Iván. Debajo está nuestra herramienta. Tener una modal y una modal dentro es como la película Inception. No lo veo, no lo veo. Incluso estas leyes de usabilidad creo que no lo ven como una buena práctica. Digo estas leyes porque tampoco me las leo a menudo, como sabéis todos. Miguel dice, ahí el close centrado me parece extraño. Creo que el close tendría que ir esquinado en la esquina, vale. Es un montón, dice Iván. Tomás dice, no lo recomiendan, sobre todo porque al darle para atrás nadie sabe a dónde va el flujo. Sí, te puede desaparecer, no sabe dónde. A mí el tema del centrado, si esto es el propio botón, me parece que ya le estamos diciendo que en el centro mostramos la acción dentro de un thumbnail. Lo estamos haciendo directamente aquí. Una pregunta. En Material Design, que son los iconos que estamos usando, ¿teníamos un trash es decir, tipo más outline? Pues sí, tendríamos uno. Tenemos uno filler que no lo quiero, pero este podría valer, ¿eh? Probemos. Tomás dice, el trash centrado queda bien. Igualmente lo estamos probando con imágenes. Pero van a ser así las imágenes. Claro, tú estás hablando de si van a ser portraits. Algunas veces sí, supongo. Otras veces no. Pero vamos a probarlo. Venga. Primero vamos a crear este componente. Lo de siempre. Vector con V en minúscula. Y scale y scale. Perfecto. Se queda aquí. Estaba en negro todo, ¿no? Sí. Ahora, vamos a coger el pipi. Aquí tenemos el trash. Aquí estamos usando el trash también, ¿eh? A lo mejor tenemos que cambiarlo y poner el otro. Vamos a ponerle aquí el trash. Uy. No sé si hice un tirar para atrás. Esto está todo bien. Vale. No sabía dónde estaba. Trash. Cojo esto. Aquí no hay instant swap ni nada. Creo que se llamaba trash, ¿no? Sí. No. Este nuevo no se llama trash. Delete. Bueno, el nombre ya me parece más adecuado a esto, ¿eh? Parece la cabina del Doctor Who, pero es un trash, o un delete. Ahora, eso sí, si usamos este, que me parece un poco más limpio que el otro, también el otro lo mostraría aquí, ¿eh?
Pregunta loca. Pregunta loca. Pruebas. Lo tenemos a 24 por 20. Sí, a 24 por 24. ¿Lo hacemos más grande? Me estoy respondiendo a mí mismo. No lo sé, Juan. Vamos a probarlo. Creo que nos va a quedar bien. Bueno. No sé, ¿eh? No lo sé. Creo que lo voy a dejar en 24 por 24 por ahora. Y ya no vamos a perder más tiempo con nuestro bendito icono de delete / trash. Pero bien, me gusta que haya mucha charla. Esto lo estamos haciendo entre todos y muy bien, de verdad. Estas son las design critiques que funcionan. Cuando lo hacemos de verdad y con ganas. Que nadie se sienta atacado. Parece la TARDIS. Qué grande Juan Paul. Sí, Doctor Who, Doctor Who. La TARDIS es el nombre de la nave de Doctor Who, que es una caseta telefónica de Inglaterra. Dice Tomás, antes, claro, para mí nunca van a ser portraits, porque hablamos de sí y no, Tomás. No, que también dijimos de imágenes. Porque imagínate tú que quieres, créame una tarjeta con un perfil de usuario y un avatar con esta foto. Y tú le metes la foto. Yo entiendo que podrían ser, no tantas, pero algunas sí, ¿eh? Supongamos, vamos a meter aquí, en este prototipo, no solamente vamos a meter imágenes como de fondos y demás, para que sea un ejemplo más real. Por ejemplo, no sé. Imaginemos una paleta de colores. Bueno, esta no... Sí, por ejemplo, podría ser, no sé, o bueno, unos degradados como estos. Son imágenes que no tienen tantos detalles, con lo cual el icono no debería romperse mucho o competir tanto con lo de fondo. Mejor dicho, el fondo no competiría tanto con el icono. Aquí, por ejemplo, vamos a poner no sé, cosas de nuestro diseño. Vete tú a saber. Fijaros que con estas imágenes no compite tanto. Sí, no compiten tanto con el icono. ¿Probamos el icono de trash? Yo creo que con estas imágenes va a quedar mejor. A lo mejor el error era en el que cometí yo en meterle al prototipo imágenes muy cargadas, con mucha información. Si yo aquí pongo el trash, probamos ¿veis? A mí no... Es verdad que el cubito de basura tiene las dos liñitas, pero no me choca tanto. Incluso podríamos jugar todavía con un poquito más de opacidad. En lugar de 60, vamos a meterle un 70. Que tampoco me parece descabellado. Para nada. Está bien, ¿eh? Está bien esto. Para mí. Aquí hay un mensaje, un comentario de... A ver, había varios. El de Iván. Para cliquear haces over y luego acercas el cursor al icono. No tiene por qué. En realidad, cuando hagamos over sobre el thumbnail, va a aparecer la manito de link. Con lo cual, podemos hacer clic aquí o aquí. Da igual. En cualquier parte
del espacio que ocupe el thumbnail. Dice Jacobo, disculpa, es mi primera vez por aquí. ¿De qué es el proyecto? Ah, amigo, no me lo puedo creer. Claro, si es tu primera vez lo entiendo. No sé si le ha respondido, no le respondió nadie. Veamos, la idea que tenemos, Jacobo, es construir una aplicación. Ahora cuando Jacobo vea cómo prototipamos, una aplicación de IA para hacer diseño UX, ¿ok? ¿Ves? Aquí tenemos el prompt, podemos añadir adjuntos, que esto abriría la modal con la que estamos trabajando. Aquí podríamos pinchar también y se abre una modal para pegar la URL de un diseño Figma. Aquí podríamos pedirle generar un pros con voz, a partir de la voz, digo. Este botón se activa cuando ya añadimos un prompt o más información. Este otro icono con IA te ayuda a mejorar el prompt y esta serie de botones van a tener sus funciones. Ahora, si nos alejamos, tenemos nuestro avatar, un icono que lanzaría una ayuda y tenemos en principio un sidebar que ahora mismo tiene nuestro nombre, un icono de crear nuevo hilo y si pinchamos, aquí ya está flipando Jacobo, tenemos la opción primero de cerrarlo, de crear un nuevo hilo, si estuviésemos trabajando con uno, y de ver y pinchar los hilos que tenemos antes, que hemos construido antes. Esta es nuestra idea y en eso estamos trabajando. A ver, Tomás dice, ahí tiene sentido. Bien. Elementos sobre imágenes siempre va a depender de la imagen. Sí. El cursor pointer con el over en el thumbnail. Sí. Te estás refiriendo a... Un momento, que me estoy volviendo loco con aquí. Tú te estás refiriendo a esto, Tomás. Espera, voy a ir otra vez al prototipo. Cambio de esto, porque estaba mostrándole a Jacobo. Estás hablando del... Claro, este no es el icono que realmente se va a ver cuando estemos... Cuando esto esté funcionando. Juliana Armentia, bienvenida. Me da pinta que el margen de error es muy chico con el tema del over. Por ahí el usuario quiere seleccionar, pero lo borra sin querer. Seleccionar. Aquí, desde esta modal puede ser 3 cosas ahora mismo. Cancelar y se cierra. Sobrevolar los thumbnails y hacer un clic y eliminarlos. Sobrevolar este thumbnail y añadir uno nuevo con la típica ventana de el Finder o el de abrir de Windows. O pinchar aquí también para abrir esa modal o arrastrar un archivo desde tu ordenador. Igual debería tener una modal para eliminar. Sí, pero cuando pinchas, cuando haces clic, no ahora. Y esa modal o ese mensajito, más que una modal, que podría aparecer directamente aquí, aparecería cuando haces clic en cualquier zona del thumbnail. Por eso no entiendo a qué te refieres con que me voy a equivocar. Aquí, si sobrevuelo esto es simplemente para eliminar y para que me aparezca el mensaje de, oye, ¿seguro que lo quieres eliminar? Que me da hipo. Veamos. Cristian dice, pienso que el icono del bote debería ir en rojo, porque es una acción destructiva. Yo creo que el icono rojo lo mostraría
en otro sitio. Aquí no. Porque no. Aquí ya estoy. Y si no es. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ya que estamos participando todos y tan bien, vamos a probarlo. Esto me encanta. Tenemos un color semántico. Tenemos 3 colores semánticos. ¿Ok? El 50, el 500 y el 700. El 50 va a quedar lavadísimo. No me va a servir, pero lo voy a probar. Sigue siendo blanco, ¿ok? Ahora le pongo el 500 y el 500 para mí no me funciona. Vamos a ponerlo en rojo. Rojo de toda la vida. Un momento. Peor. No. Lo pondría en rojo si ese icono estuviese dentro de un contenedor, pero el propio contenedor es el thumbnail. Yo en este caso lo dejaría en blanco, en nuestro base white. Ahora, si esto estuviese en un fondo blanco, podría ser. Uy, cuántos mensajes. Iván, Jacobo dice, gracias por las explicaciones, muy buena idea. Me sirve como programador, jajaja, que también por eso estoy aquí para aprender UX. Bravísimo. Tomás dice, no sé por qué querría seleccionar. Claro, a mí lo de seleccionar, por eso dije, aquí no voy a seleccionar nada, aquí tengo que eliminar o añadir. Dice Tomás, pero en todo caso se le puede agregar una modal de confirmación. Sí, correcto. O una modal, o yo intentaría buscar un copy que funcione en cualquier idioma bien. Construí muy mal esa frase. Yo buscaría un copy que en cualquier idioma funcione bien y que se muestre dentro de este thumbnail. Podría ser, ¿eh? Podría ser. No quedaría, creo que no quedaría tan mal. Para no seguir manchando esta modal y metiendo cosas encima encima. No quiero meterle más ruido. Ya hay bastante chicha. A lo mejor podríamos también, ojo, a lo mejor también podríamos, si nos queda un pelín pequeño, podríamos agrandar los thumbnails para tener un poquito más de espacio para los textos. Cosa que tenemos margen todavía para eso. Porque había dicho yo de agrandar un poquito el drag and drop, pero a lo mejor podemos llevar las imágenes a 112 píxeles. Es que vamos a probarlo y va a funcionar bien. Eso es lo loco. Simplemente pensemos en, venga, las constraints las cambiamos aquí. Estas también. No, estas están funcionando con auto layout. Esto quiere decir que si, por ejemplo, cogemos las variantes y de 96 las llevamos, por ejemplo, a 112, vamos a probarlo con el ancho. Bueno, mirad, está funcionando bien, ¿eh? Ok, la ponemos en 112, dije. De ancho y de alto también en 112. Y ahí tenemos más espacio para poner más texto. Y me siguen funcionando muy bien, ¿eh? ¿Qué opináis? Venga, leo. Cristian dice, igual debería tener una modal de confirmación para eliminar. No modal, mensajito. Y Juliana dice, pensé que se podía abrir la imagen al seleccionarlo. No, la imagen no se va a abrir. Lo que estábamos diciendo es que podíamos mostrar una vista previa de la imagen o del archivo que estuviésemos cargado, pero no al hacer clic, sino al sobrevolar esto. En plan, como
como un tooltip grande con la imagen y a lo sumo con el nombre del archivo. Y también nos preguntábamos que podía ser tipo un tooltip grande o que podíamos sobrevolar y que esa información aparezca en un nuevo bloque del tamaño del drag and drop. Tomás dice 50 para el fondo y 500 para el icono quizás. 50 para el fondo y 500 para el icono quizás. Pero lo veo raro. No sé, creo que te refieres a esos colores. Aquí hay también alguien nuevo. JT, bienvenido o bienvenida. Yo apoyo el blanco. Ahí me perdí. Dice Juliana, no, coma. Que, soy un poco porculero con las comas, Juliana, lo siento. No, ese contraste de colores queda raro. Ja, ja, ja. El blanco está bien, se entiende, creo yo. Vale, estáis hablando con el icono rojo y los tonos rojos. Perfecto. Casi vuelve Yoda. Esto más. Sí. Con esos rojos, la accesibilidad no está feliz. Correcto, dice Iván. Queda mejor, dice Tomás. Pero podría ser un loop infinito de agrandar para aprovechar el espacio. Queda mejor, pero podría ser un loop infinito de agrandar para... Ahí no te entiendo. Tomás dice, creo que quedó una variante sin agrandar. Ah, vale, estás hablando de... Juan, a ver, Juan, lo decía por el icono en rojo, pero no tiene sentido. Ok, vale. A ver, ¿y dices que hay una variante sin agrandar? Sí, correcto, compañero, gracias. 112. Oh. Hostia, vamos a hacer una cosa, a ver, probemos en el... Al final no va a dar tiempo para prototipar, pero bueno, estamos preparando todo para prototipar. Ahora, esto, en principio nos quedamos con este icono Bueno, momento. Más prototipos. Estamos hablando de que la acción de borrar va a tener un mensaje al cliquear y ese mensaje me va a confirmar, me va a permitir confirmar el borrado y también tendría que tener un cancelar. Esto quiere decir que, mirad, uploading está construida, la variante. Ahora, este icono con estas constraints los voy a meter también en file, porque el file lo vamos a poder eliminar también. Esto quiere decir que si yo me voy al prototipo y, por ejemplo, a este color más que una imagen es un file, tendría de nombre, imaginaros, colors.json. ¿Ok? Está funcionando. Funciona igualmente bien. Vale. Entonces, vuelvo a el componente. Digo, upload está correcto. Info está correcto. Ahí. Quedaría más que tipo, estado. Delete confirmation. Le pongo de nombre en clave. Lo voy a poner así. Lo voy a poner en español y a tomar por culo. Mensaje para confirmar la acción delete. Yo también no soy un genio resumiendo, pero vale, ¿me entendéis? Tenemos el empty, tenemos la imagen, el file, el uploading. Faltan otros dos estados.
o 1. El estado success podría ser directamente que se termine de cargar y que aparezca o el image o el file, ahora mismo. Pero sí debería aparecer un error. Entonces, type sería un estado. Otro estado sería error. Error. No se ha podido subir el archivo. El archivo es demasiado grande. No sé. Error. Por el momento se queda así, ¿eh? A ver. Me encanta que haya tantos comentarios. Me encanta. Dice Tomás... Tomás decía, hablo del nuevo tamaño de los thumbnails, que podemos estar todo el día agregando y se va... Sí. Juliana dice, una pregunta, justo que están con el diseño de modales, ¿cómo ven los botones ahí al costado? Porque ayer estaba batallando con la ubicación de los botones del modal. Tú te refieres, Juliana, a los botones de la modal aquí abajo a la derecha. Yo los veo que están en un sitio muy natural. Habitual, voy a decir. No sé qué opinan los demás. Iván dice, puede que los iconos están compitiendo con el drag and drop, los botones, ¿no? Los botones, Iván. Tomás dice, Juliana, depende del contexto. Pueden quedar bien ahí. Al principio me hacían ruido, pero si el usuario los encuentra, funciona. Dice Iván, ¿qué les parece? Fue afuera de la caja. Adhiero, dice Miguel. No sé a qué se adhiere Miguel. Supongo que a lo que dice Tomás. Juan, el error podría ser otra variante del loading. Más que otra variante. Bueno, sí, otro estado, correcto. Sí, otro estado. Correcto. Tomás, creo que lo pensé así yo, ¿no? Si me voy al thumbnail, tenemos el uploading y el error, claro, correcto. Si aquí, imaginaros, voy a hacer espacio para que veáis lo que se va a venir. Aunque no lo haga ahora, lo podemos ir metiendo. Imaginaros, tenemos over, tenemos un otro estado que sea mensaje, message. A lo mejor no tienen que estar en todas, evidentemente. Tendríamos un mensaje, una variante de mensaje en image, en file y en loading. En image estaría el mensaje o la pregunta de confirmación con sus botones y en uploading también con su botón, retry o algo así. Julián dice, Tomás, sí, justo estaba con la creación del Design System tenía que estandarizarlos. Terminé colocando al costado como los hizo Juan, porque lo vi así en la mayoría de benchmarking. Sí, los botones, sí, total. Vale, creo que ahora mismo, con añadir, hoy no, en otros directos, otra variante más a algunas de estos tipos, nos valdría. Ya tendríamos todo. ¿Ok? Tengo state. Esto lo dejamos por aquí. Esto lo podemos eliminar porque era un prototipo. Esto también porque era una prueba.
la verdad, tengo que decir la verdad, que me dejó pensando lo de Juliana. Me dejó pensando por lo siguiente. A ver qué pensáis. Me voy al prototipo. ¿Compiten los botones con esto? No voy a decir que no. Voy a decir quizás. Y me pregunto, ¿están compitiendo? Miguel dice, por ahí siento que la parte de la derecha tiene mucho peso. Evidentemente tiene peso. Estoy de acuerdo. Podríamos pensar que a lo mejor nuestra modal, en lugar de ser así, podríamos poner, imaginaros, voy a hacer un, mira, voy a hacer un detach, aunque no nos gusta hacer detach, pero para que veáis una cosa. Imaginaros que tenemos más archivos que nuestro máximo son 12 archivos. Imaginaros. Aquí, sinceramente, ya no me compite tanto el tema. Aquí ya no me compite tanto. Sinceramente, ¿eh? Es decir, no me queda muy vacío esto. Incluso podríamos, para dejarlo fino, jugar con un máximo de 12 recursos subidos y hacer que el drag and drop mida lo mismo que 3 filas de archivos. Y aquí tampoco me compite tanto. Evidentemente, repito, evidentemente esto en algún momento, en un estado inicial, estará así. Pero tampoco me choca. Incluso este estado inicial podría tener el upload aquí, no sé, pero no me choca. Lo que digo yo es, volviendo a esto, ¿no? A lo mejor, yo me quedé pensando en lo que dijo Juliana por lo siguiente. A lo mejor esto está como chocando un poquito. ¿Por qué? Porque tiene un stroke dallado, con bordes redondeados. ¿A qué me refiero? Imaginaros, por un momento. Vamos a hacer el cambio y nadie se va a volver loco. Quitemos el stroke del estado default. Lo voy a poner en 0 para que esté ahí. Si me voy a prototipo, vale, aquí no hay nada, pero podría estar así. Aquí ya, a mí visualmente no me molesta tanto esto, ¿eh? En este estado default. Incluso podría coger a esto y ponerle una capa de color blanco al 5%. Creo que es demasiado clara, pero bueno. Fijaros, aquí ya tenemos lo mismo que antes, pero sin el dasher. Con lo cual, me funciona mejor. No sé qué pensáis vosotros. Sinceramente, ¿eh? A lo mejor se podría poner... No sé si... Mirad, vamos a probarlo. Le vuelvo a poner el 1 y lo voy a poner en 10. Tampoco dice... claro, correcto. Dice Sebastián una cosa, o que el componente drag and drop, esto, se ajuste al alto del contenedor. No sé si una modal la agrandaría. Eso no sé si dejaría que una modal se vaya agrandando a medida que le voy metiendo cosas en su interior. Ese movimiento de pantalla, no sé si lo haría, y menos en una modal. Voy a quitarle otra vez el dash. También se lo voy a quitar al estado over. El default tiene 5%, tiene un blanco del 5% de opacidad. Al over tiene un 3, pero no, debería... ¿Tiene un 3?
Sí, se hace un poquito más oscuro, fijaros. Vamos a ponerle un 10 para probar. A lo mejor un... No, un 10. Tenemos un 5. No es un número que me guste mucho, un 8, pero... Fijaros. Yo creo que funciona un poco mejor, ¿eh? Creo que funciona bastante. Imaginemos que esto tiene menos recursos. También me funciona que el drag and drop sea sólido en este caso y los botones como que los veo más naturales. Dice Tomás, está mejor la jerarquía así, con el fondo blanco al 5% del estado de default, correcto, este. Iván dice, sí, el stroke de drag and drop creo que es lo que hacía que competía con los botones, correcto. Aru dice, a mí, Aru que es un UX, ahí lo pone, UX, Aru. Dice, a mí me choca más el padding entre el upload y las entradas. El padding entre el upload y las entradas. Estos paddings están puestos así a lo tonto, ahora mismo, pero sí. A ver, no sé si es que te choca porque ahora mismo están en dos columnas, perdón, en dos filas. Supongamos que ponemos esto, sube o arrastra tus archivos. Bueno, es claro, es que aquí... ¿Ahora te sigue chocando? A lo mejor hay que toquetear un poquito más esto. Pero bueno, esto lo hicimos el otro día. Mirad, a ver, este aro también. 1 hora y 38, ¿eh? 1 hora y 38 somos 18. 1 hora y 38 somos 18. Con rima y todo, amigo. Hoy estoy inspiradísimo. Vale. Tenemos un 4 entre lo que es el heading y la cadena de texto. Vamos a ponerle a esto también un 4. La separación entre el icono y los contenidos. A ver si Aru... Ahora, ¿cómo lo ves, Aru? Voy a recargar por las dudas. Ahora está mejor, ¿eh? Yo creo que igualmente la modal quedó bastante mejor hoy. Ahora visualmente la carga está bastante bien. No sé si lo acercaría más, ¿eh? Aru, el UX dice bien. Sebastián dice, si le pones al drag and drop el mismo color de fondo que el botón para cargar imágenes, lo tenía antes, mira, Sebastián, lo tenía antes. Yo le quitaba se lo quito todo. El botón tiene el mismo color, no tiene color en el fondo. Dice Iván, esto es el verdadero diseño participativo, totalmente, amigo. No me molesta tanto el arrastra aquí, No me molesta nada. Pensemos una cosa, yo tenía un 5, vamos a ponerle un 3 al blanco, o un 2, y al over, en lugar de un 4, un 6, un 8, un 6. Aquí está, pero no compite tanto. Decidme, ¿cómo lo dejamos? ¿Sólido o sin fondo? Es que no me molesta, de verdad. No me molesta así, Hablo del botón de add. Y el botón de add... Ah, vale, este dices tú. Perdón. Vale, tienes razón. Es que botón
Eso es, Juliana, para mí es thumbnail, aunque es un botón. Venga, no te regaño, me meto contigo, Juliana. Siempre soy así, de verdad. Componentes, veamos. Tú dices el mismo color que esto. Es un blanco al 5% de opacidad. Vale, estaba como antes. Estaba así, ¿no? Le desactivo el color y solamente le dejo al 5% de opacidad en blanco. Está como pides tú. Es igual, ¿eh? Aunque parezca mentira, es igual. Lo que pasa es que no tiene stroke. No está, tampoco queda mal, ¿eh? Iván dice, bota el sólido. Es un espacio muy grande, vacío, dice Iván. ¿Qué opináis los demás? Mirad. Si yo me voy a Prototype y vamos a hacer lo siguiente. Esta la voy a hacer, la voy a cambiar a mano, ¿eh? Sebastián dice, si reduces la altura del drag and drop a 2 filas del componente de imágenes, para que no te quede tan grande, ahí ya tendríamos que decidir qué hacer, porque pensemos, está ahí, ¿no? Sí, ahí. No, yo esto no lo haría así. La veo demasiado enana. Yo creo que este tamaño es el, no sé si decir adecuado, normal. Es que yo de verdad, no sé, Es que me queda tan claro que aquí tengo que arrastrar. Y no sé si me molesta. Yo que últimamente estoy trabajando con canvas infinitos, completamente vacíos. Dice Tomás, yo me quedo con la opción del stroke suave. Yo me quedo con la de la izquierda. A ver, aquí tenemos una versión sólida, sin nada. Una versión con el mismo color, como decía Juliana, del estado default del thumbnail add, pero el stroke, Iván, Tomás, no lo estamos usando. Aru dice, yo me quedo con el de la derecha. A mí, sinceramente, también me está gustando más el de la derecha. Evidentemente, a esta, el estado over ya sería no tan intensa como esta, sino un poquito más sutil. Tomás dice, entre estas dos se queda con la de la derecha. Sebastián dice, ¿se le podría agregar el stroke al de la izquierda? Creo que así lo teníamos la semana pasada, bueno, en otros directos. Te muestro el stroke. Bueno, tampoco está mal. Pero, uy, perdón. Es que esta la veo mucho más limpia, tío. Mucho más limpia. Además, es como que ya tengo una modal que es un contenedor en sí que me está diciendo arrastra. Es más, imaginaros. Esto es una fumada que estamos volando, volemos, ¿no? Imaginamos que nosotros arrastramos un archivo aquí desde nuestro sistema, pero en realidad en cuanto sobrevuele la modal,
no se activa esto, sino yo arrastro cualquier parte de la modal. La modal en sí sería un drag and drop. ¿Entendéis? De esa forma ya me funciona que la leyenda esté suelta en la... Es más, esto está bueno, lo de hoy está buenísimo, lo de hoy está buenísimo. Imaginaros, ya que esto está en detach, lo vamos a romper un poco. Estado inicial. No estamos rompiendo nada, simplemente estamos probando cosas. Momento. Estado inicial. Ya vemos si... Ay. Le podemos poner un plus aquí. Ya vemos, pero esto es el estado inicial. Arrastramos ya rompamos cosas, dice Aru. Arrastramos un elemento y ya se vería... No me queda espacio para las pruebas, Arrastramos un elemento y se vería... Bueno, mejor dicho, así. Joder. Ya esto pasaría aquí, ¿no? No sé. Pero vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar aquí. Aunque somos 19, yo seguiría toda la noche. En principio nos vamos a quedar con esto. Y para quedarnos con esto voy a hacer lo siguiente. Voy a controlar el tema de los estados aquí. Veamos. Componentes. Aquí teníamos el estado default con un... No, claro. El estado default no tenía nada en principio. Stroke está con el 0. Lo voy a dejar así. Voy a ocultar este color. Y al over, siguiendo lo que dijo Juliana, dejadle a este vídeo un gran like mientras que estoy terminando esto. Por favor, que nos lo merecemos todos. El like es para todos, porque este vídeo sale así por vosotros. De verdad. No es peloteo, es la pura verdad. Veamos. El estado over de esto tiene un 5% de opacidad con blanco, al blanco. Entonces, a esto vengo aquí y le digo que en lugar de... Bueno, primero quito este color. Y el fondo va a ser, en lugar de 5, de 6, 5. De esta manera, el stock está oculto, perfecto. De esta manera... Bueno, en realidad, sí. Lo sigo viendo demasiado. Bueno, también podría ser esto. No me voy a comer mucho la cabeza hoy. Vamos a dejarlo así.